Es una tremenda alegría y un gran gozo volver a estar juntos después de un par de años y compartir y ver todo lo que Dios está haciendo. Me siento profundamente honrado. Gracias, Apóstol Moisés, Apóstol Patricia, todo el equipo que han preparado estos escenarios tan importantes para lo que Dios está construyendo en medio de su iglesia. Reciban los saludos de Miru, de Ame, de Agus, que están cada vez más grandes y hermosos. Pero como está el abuelo presente, no voy a decir más nada para que no se pierda el pensamiento. Vamos a la Escritura en 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, versículo 7 al verso 10. 1 Corintios capítulo 3, verso 7 al verso 10. El tema que se me asignó compartir, que lo empezaremos hoy, lo continuaremos mañana, y una de las grandes ventajas de la edificación es que no hay que dar conclusiones el primer día. Entonces, soy consciente que voy a empezar algo hoy que no lo voy a terminar, más bien lo terminaremos mañana, pero es lo lindo de ir edificando y de ir construyendo. Entonces, no lo vamos a cerrar, desde ya lo anticipo, pero me gustaría tomar esta primera sesión como continuar en esta línea de fundamento, de construcción que se nos comenzó a hablar hace minutos atrás, y desde allí partir para lo que vamos a tocar. El tema que se me asignó desarrollar es edificando desde el Hijo. Edificando desde el Hijo. Y ese será el aspecto que abordaremos en este encuentro. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 7, dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire como sobre edifica. Es necesario que todo aquel que ha sido llamado a la obra del ministerio en la iglesia del Señor recuerde constantemente dos cosas. Número uno, ¿quién nos llamó? Y número dos, ¿para qué fuimos llamados? Y esta será mi introducción en esta mañana. Cualquier persona que desea ser tenido por edificación o por edificador en la iglesia, debe poder responder esta sencilla pregunta, pero al mismo tiempo que sencilla, muy compleja. ¿Quién me llamó? Porque lograr responder ¿quién me llamó? Garantiza lo que fuimos llamados a edificar. El apóstol Moisés nos decía recién que antes de edificar debemos ver cuál es el plan, ver cuál es el proyecto, ver cuál es el diseño, porque más importante que edificar es edificar conforme al diseño. Más importante que edificar es edificar conforme al plan, conforme al proyecto. Ahora, responder esta pregunta de manera clara, de manera precisa, nos conduce a una segunda pregunta inevitable. ¿Para qué fuimos llamados? Y aquí la lista de actividades, la lista de programas, de proyectos, podría ser muy amplia, pero vamos a encerrar el para qué fuimos llamados en entender
que nuestro llamado siempre responde a la edificación de aquello que tiene sentido y valor eterno. Nuestro llamado siempre responde a la edificación de aquello que tiene sentido y valor eterno. Intentaré mantener este estilo de enseñanza en esta mañana. Me gusta enseñar en la mañana porque los sentidos están un poquito más facultados y por la traducción también. Pero si se me sale el pentecostal que tengo adentro, yo solo le pido a los traductores, pónganse de pie, peguen un grito, un zapucay, lo que sea, y enseguida paramos. Pero más allá de cómo nos consideremos los edificadores, lo relevante es cómo Dios nos considera. Más allá de cómo nosotros nos consideremos como edificadores, es saber cómo Dios nos considera. Por eso todos trabajamos y colaboramos y edificamos para oír de Dios: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Trabajamos con una mentalidad de aprobación. Pero para entender claramente este asunto, es necesario dejar todo humanismo y exponernos a una realidad que, en palabras del apóstol Pablo, consume toda hojarasca. Y es que el Evangelio tiene por fin y último mayor responder a la expectativa de Dios y no a nuestras propias expectativas. Y voy a seguir en la línea del apóstol Moisés en cuanto a los intereses para hablar de nuestras expectativas. Muchos de nosotros esperamos cosas de Dios. Se nos predica, se nos enseña, se nos estimula como generación a esperar. Y espera lo mejor que va a venir. Y espera los mejores días porque los mejores días están viniendo. Y espera que Dios te dé el carro que quieres, y espera que Dios te dé la casa, y espera que Dios te dé el ministerio, y espera que Dios prospere tu iglesia, y espera, y espera, y espera. Y nos fundamentamos el Evangelio en lo que nosotros esperamos. La pregunta que debiéramos hacernos para partir es: ¿sabemos lo que Dios espera? Porque así como nosotros estamos llenos de expectativas acerca de lo que queremos que Dios haga, Dios tiene una expectativa para con nosotros. Esto está ejemplificado o explicado con mayor exactitud en el relato bíblico de Isaías capítulo 5. El Señor tenía una viña, la plantó, la cuidó, la regó, la desmalezó. Y el profeta Isaías, cantando la canción del amado a la viña, dice: ¿cómo? Esperando yo que diera uvas, dio uvas silvestres. Dios espera un fruto de calidad específica. Claro, en nuestra mentalidad o en nuestra concepción pudiéramos decir: bueno, pero ¿por qué tan complicado? Uvas silvestres, es uvas. Sí, pero el fruto que Dios espera no es el que yo quiero darle, sino el que Él espera recibir. Responder a las expectativas de Dios nos libra de responder a las expectativas de este sistema, de este siglo, de las personas. Nos libra de responder a lo que se demanda de nosotros en términos humanos y nos coloca en alineamiento a lo que Dios espera. Pudiéramos poner, y si no, sería un buen ejercicio para esta semana, podríamos poner en una hoja todo lo que Dios espera de nosotros. Porque yo no quiero pasarme la vida sometiendo a Dios a mis expectativas, porque aún mis expectativas siguen siendo muchas veces injustas frente a las demandas de Dios. El hombre no es ni será el fin último de las acciones y de las propuestas de Dios. Y esto golpea mucho de nuestra construcción, porque creemos que todo Dios lo hace por nosotros y para nosotros, y la realidad es que Dios todo lo hace para Él.
Él no te salvó para ti, Él te salvó para Él. Él no edifica la iglesia para Jonathan. Por eso la iglesia no se define en cuanto a mis gustos. Dios edifica la iglesia para Él. Dios no edifica la iglesia para lo que yo quiero o a lo que yo espero. Dios edifica la iglesia para Él. Toda la acción de Dios, todo el movimiento de Dios apunta en una sola dirección: Él. Es claro que la obra del ministerio no tiene por fin saciar ni las necesidades humanas ni sus expectativas, sino proveer a Dios una iglesia que sea la expresión en la tierra de aquella vida que fue otorgada en aquella cruz. Y es en eso que, siguiendo el relato bíblico, se parecen la labranza y el edificio. Ambos dan a conocer visiblemente lo que no se ve. Una labranza expone en frutos la naturaleza de la semilla. Un edificio es el reflejo fiel del fundamento que no se ve. Ahora, antes de hablar de edificación, que si el tiempo nos acompaña lo haremos mañana, debemos hablar desde dónde edificamos. Porque edificar es clave. Edificar es vital. Edificar es parte de nuestra respuesta a las expectativas de Dios. Pero edificar desde la geografía incorrecta es más peligroso que no edificar. La garantía, se nos leía recién Mateo capítulo 7, la garantía de que lo que vamos a edificar perdure es que se edifique desde la geografía correcta. Vamos a avanzar en esta idea. Por eso la realidad de entender el traslado es tan importante. Colosenses capítulo 1, verso 3, dice que nosotros fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Por lo tanto, o edificamos desde las tinieblas o edificamos desde la luz. O edificamos desde Adán o edificamos desde el postrer Adán. O edificamos desde el viejo pacto o edificamos desde el nuevo pacto. O edificamos desde la carne o edificamos desde el espíritu. O edificamos desde la primera creación o edificamos desde la nueva creación. O edificamos desde nosotros o edificamos desde Cristo. Y usted me puede decir, pastor, ¿y cuál es la diferencia? El fruto. Todo lo que es nacido de la carne, carne es. Todo lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por lo tanto, si quisiéramos corregir el rumbo de lo que estamos edificando, no debiéramos de cambiar lo que estamos edificando, sino desde dónde estamos edificando. ¿Desde dónde estamos edificando? Y esa será mi propuesta en esta primera exposición. Muchas veces sabemos, pero no entendemos en plenitud lo que realmente significa estar en Cristo. Nos cuesta entender realmente el propósito, el plan, pero no hablo de entenderlo aquí. No hablo de poder articular una frase, una prédica, una canción que describa esta realidad, sino la experiencia real de lo que significa estar en Cristo. Porque muchas veces sabemos aquí que estamos en Cristo, pero seguimos viviendo como si no estuviéramos en Cristo. A usted no le pasa, yo le cuento lo que pasa allá lejos para que usted nos ayude en oración. Pero podemos articular frases, podemos articular canciones y sin embargo, aunque cambiamos lo que edificamos, no cambiamos desde dónde edificamos. Entonces tiene nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Cómo tienes nombre de que vives? Claro, porque si se cambia la edificación, pero no se cambia la geografía desde donde se edifica, el resultado seguirá siendo el mismo. Creo que fue Einstein quien dijo, si quieres cambiar
¿Cómo era la frase? No me acuerdo lo que estás haciendo. Si quieres tener diferentes resultados, cambia lo que estás haciendo. El problema es que podemos alterar formas, estilos, maneras, expresiones, ¿no? Yo ya no digo Dios te bendiga, yo digo gracia y paz del Señor Jesucristo. No digo Dios te bendiga, digo bendecido en Cristo con toda bendición espiritual. Pero si sigo viviendo como si esa realidad no fuera real en mí, cambio lo que estoy edificando, pero no cambio desde dónde. Y esto, amados hermanos, no es una articulación verbal, esto es una realidad espiritual a la que por el traslado debemos arribar. Nosotros fuimos sacados, puede decir conmigo por favor, fui sacado de las tinieblas y trasladado. Esa palabra trasladado es la base de nuestra experiencia en Cristo. Comprobar, ya casi hago lío. Comprobar, experimentar, que se haga una realidad en nuestras vidas el traslado que hemos experimentado. Conforme, Efesios capítulo 3, verso 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Es imperioso que entendamos realmente el propósito, el plan para el cual y por medio del cual fuimos salvos. Porque hermanos, yo sé que usted lo sabe, pero permítame repetirlo. Dios no nos salvó a nosotros solamente para sacarnos del pecado, sino para ponernos en plena comunión con Él a través de Cristo. Él nos sacó de una persona, Adán, y nos colocó en otra persona, en Cristo. ¿Puede repetirlo conmigo, por favor, para asimilarlo en nuestro entendimiento? Él me sacó de una persona y me colocó en otra persona. Y esto mentalmente es fácil de aceptar, pero experimentalmente es el déficit de nuestra generación: edificar una iglesia en otra persona. Mentalmente es fácil, es una frase, es un concepto, es una idea, pero si nos preguntamos cómo nos está saliendo la iglesia en términos generacionales, podemos ver que nos está saliendo más en nosotros que en Cristo. El misterio de la salvación es que estábamos muertos y hemos sido trasladados a la vida. Si esto no despierta en nosotros un sentido profundo de alabanza a Dios, estábamos muertos. Ese es el diagnóstico más frío y más fuerte que alguien pueda recibir. Estabas muerto, pero ahora en Cristo estás vivo para Dios. Aleluya. Ahora en Cristo estás vivo para Dios. Esta expresión en Cristo es usada 87 veces en el Nuevo Testamento. Puede variar según la traducción. Pero cuando uno amplía el espectro y busca palabras como en quién, o en el amado, o en él, la cantidad de veces sube a 200. ¿Qué tiene que ver con? Bueno, eso puede llevarnos a la comprensión de la importancia apostólica de que la iglesia entienda esta realidad. Nuestra vida ya no está en Adán. Nuestra vida ya no es de esta tierra. Nuestra vida ya no es más del dominio terrenal. Ahora nuestra vida está en Cristo. Si eso no despierta en nosotros un sentido profundo de adoración a Dios, entonces hay algo de nosotros que todavía debe ser trasladado. Y esta es la buena noticia del Evangelio. Por eso nosotros no predicamos ya vamos.
La salvación es mucho más que tener pecados perdonados. La salvación es una nueva creación. La salvación es una nueva criatura. La salvación es una nueva vida. Hermano, cobremos el gozo de la salvación. Recobremos la alegría porque estábamos muertos. Pero a veces nos miramos y decimos, yo estoy en Cristo, hermano. Si eso no despierta en nosotros la alegría, no sé si a usted le ha pasado alguna vez encontrarse con alguien que tenía un diagnóstico médico. Yo me he encontrado a lo largo de estos años con muchas personas que vienen a una reunión o vienen a una cita o a una consejería con la tristeza que invade el saber que te queda poco tiempo de vida. Si usted ha experimentado, yo lo he pasado en carne propia y me ha tocado atender muchas personas a lo largo de estos años en esas condiciones. Porque todo es lindo, o sea, cuando el profeta te dice, Dios te va a llevar a las naciones, amén, todo el mundo dice amén. Cuando el médico te dice, te quedan 6 meses de vida, y lo primero que invade la mente y el corazón de una persona que tiene un diagnóstico así, es tristeza. Las caras cambian. Uno comienza a preocuparse y a preguntarse un montón de cosas. Se replantea el sentido de la vida, si fui fiel a todo lo que Dios quería, por qué me voy a ir antes de tiempo, si solo tengo 17 años. Pero cuando esa persona vuelve y el doctor dice, no sabemos qué pasó, no lo podemos explicar, pero no hay nada de lo que había antes. Hermano, la cara de esa persona. Yo digo que me tendrían que haber firmado el día que entré al consultorio cuando el médico dijo que no había cáncer. Porque entré con una cara de me voy. Salí con una cara de me quedo. La alegría vuelve. Bueno, si eso pasa en el plano natural, preguntémonos cómo debiera ser la experiencia del Hijo de Dios que sabe que no tenía un diagnóstico de muerte, que estaba muerto, pero que ahora en Cristo estamos vivos para Dios. ¿Puede mirar al que está a su lado? Pero puede mirar al que está a su lado y comprobar si tiene cara de vivo o cara de que necesita un traslado urgente. ¿Cómo anda, hermano? Y acá ando, hermano. En la lucha, en la prueba. La vida cristiana es dura. No, ¿qué más duro puede ser saber que estábamos muertos, pero que ahora estamos vivos para Dios? Por supuesto, la obra del ministerio, por supuesto, la tarea tiene momentos y altibajos. Sí, pero eso no puede robar la alegría de saber que estábamos muertos y ahora en Cristo estamos vivos para Dios. Por lo tanto, dele a Dios un sentido para mantenerte vivo en la tierra. Pablo dice, me quiero ir porque para mí mejor es irme, pero si me quedo, que sea para algo útil. Sobreviviste una pandemia, sobreviviste a Dios sabe cuántas cosas. No puede ser solamente para tener cara de cristiano. Y cristiano del nuevo pacto, aleluya. No, la salvación es una nueva creación, es una nueva vida, es una nueva criatura. Usted lo conoce mejor que yo, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está... Claro, es que esa es la diferencia. La diferencia no es si antes era católico y ahora es evangélico. Si antes estaba en el mundo y ahora está en la iglesia. No, es si antes estaba en Adán y ahora estás. Esa frase hace toda la diferencia. Porque no es lo mismo estar cerca de Cristo que estar en Cristo. No es lo mismo estar a los pies de Cristo que estar en Cristo. ¿Tiene algo de malo? No, por supuesto, nada. Pero la nueva vida no está cerca. Por eso la tarea de la gran comisión era vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos
No era una fórmula de bautismo. Bueno, hoy te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo. No, no, era garantizar que una persona esté sumergida, bautizada, puesta en medio de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque esa es la experiencia de la real conversión. La real conversión es experimentar que antes éramos una vieja criatura, pero ahora somos una nueva creación. No en Jonathan, no en lo que yo creo, no en lo que a mí me parece, no en lo que pienso, no en la corriente de este mundo, no en las filosofías humanistas, no en las tradiciones de este siglo, sino en Cristo. Aleluya. Perdón, hermanos, vuelvo al eje. Este es el propósito por el cual el Espíritu Santo vino, para llevarnos a la plenitud de esa relación y a todo lo que está en Cristo. Él tomará de lo mío, dijo Jesús, y se los hará conocer. Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, amado. Verso 11 del mismo capítulo, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. La salvación no comienza ni termina con el perdón de nuestros pecados, ni cuando llegamos a ser por el nuevo nacimiento bebés recién nacidos a la fe. La salvación es la entrada al glorioso plan que Dios ha establecido en Cristo. Es más, nosotros estamos en Cristo con el único propósito de crecer en su imagen, en su plenitud y en la medida de su estatura. No sé si a usted les pasó, pero yo todos los años que tengo lo tengo dentro de la iglesia. Por lo tanto, viví varias transiciones en ella y una fue la época de los testimonios. La época de los testimonios era que la obra era más grande de acuerdo al pecado del que contaba el testimonio, ¿no? Y por ejemplo, se tomaban 3 testimonios por reunión y se dejaba al final al del testimonio más fuerte, porque normalmente después de eso venía el mensaje de salvación. Entonces, ¿cómo se medía la grandeza del testimonio? Bueno, la grandeza del testimonio era de acuerdo a de dónde Dios te había sacado. Si antes eras alcohólico y ahora estás en Cristo, ya dejé el alcohol y así. Pero cuanto más grande era el pasado, más grande era el testimonio. Pero yo siempre me pregunté, digo, nosotros no había sido alcohólico, no había sido drogadicto, había sido diácono, multimedia, camarógrafo, pasaba la filimina del proyector, era casi que monaguillo ya dentro. Hasta que nos damos cuenta que la grandeza de la salvación no es de dónde Dios nos sacó, sino a dónde Dios nos introdujo. Para Dios no hay un pecado más grande o un pecado más chico. Para Dios el pecado es pecado y el pecado es muerte. Pero lo grande de esta salvación, lo grande de esta plenitud, no es de dónde Dios te sacó, porque en definitiva todos nos encontrábamos en el mismo lugar, muertos. Alcohólico, drogadicto, evangélico, líder, pastor, querubín, vicedios. Todos teníamos el mismo origen, o mejor dicho, todos teníamos el mismo pasado. Muertos. Pero la grandeza de esta salvación
es que Dios nos sacó de muerte y nos introdujo en Cristo a una nueva vida. Es maravilloso que Dios te liberara del alcoholismo o te liberara de la adicción o de lo que fuera de lo que Dios te liberó. Pero esa no es la medida de nuestra salvación. La medida de la salvación es la plenitud de Cristo. Aleluya. La libertad es una realidad, pero la salvación es más que libertad. Es también un traslado. Nosotros no salimos de Egipto, entramos a Canaán. Efesios capítulo 3, verso 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, como se nos hablaba recién, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo, que seáis, para que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? ¿En qué me cambia saber? Porque nuestra edificación es conforme a la geografía desde donde se edifica. Lo que estamos edificando es el resultado desde donde estamos edificando. Por eso, yo sé que usted conoce la frase y la voy a volver a repetir, aunque usted la conoce. Aunque la mona se vista de seda, mona queda. ¿Por qué? Porque si edificamos, ponga el edificar como el vestirse de seda, pero no se cambió desde dónde, aunque se edifique, aunque el vestido sea de seda importada de China, va a seguir siendo mona. ¿Qué es lo que necesitamos comprender y será el objetivo de estos últimos minutos? Que para edificar lo que Dios nos llamó a edificar, debemos garantizar no solamente hacerlo, sino garantizar desde dónde lo hacemos. Lo dijo el apóstol recién, las buenas intenciones no son suficientes para edificar. Los buenos deseos tampoco. Mire, voy a decir algo un poquito más fuerte. Aún la correcta verdad no es suficiente para edificar, si ésta no edifica desde la geografía correcta. Porque podemos tener la correcta verdad, la correcta articulación de la verdad, los correctos conceptos, las verdades absolutas de Dios reveladas a nosotros, pero si caen en una edificación de alguien que no está edificando desde, entonces no va a producir lo que Dios espera que produzca. Porque lo único que produce placer al corazón del Padre es que lo que se edifique sea desde Cristo. Por eso, déjeme plantearle 3 cositas importantes. Edificar con Cristo es un asunto de compañía. Estamos con Cristo en la obra, hermano, es compañía. Edificar por Cristo es un asunto de causa. Por el nombre de Cristo, ahí vamos. Tomar la ciudad, por el nombre de Cristo, ahí vamos a tomar la nación. Por el nombre, ahí vamos a conquistar la tierra santa, por el nombre de Cristo, es una causa. Pero edificar desde Cristo es un asunto de geografía. Ni la compañía, ni la causa garantizan que lo que edifiquemos sea correcto. ¿Correcto en términos de qué? Correcto en términos de lo que Dios espera. Ni la compañía ni la causa.
No, y vamos a llevar esta verdad hasta los confines de la tierra. Si es una causa, pero no salió desde una geografía, será una cruzada evangélica, pero no será la edificación que Dios espera. Porque aún el abrazar una causa sin garantizar la geografía puede ser darle 2 navajas a un mono. Por lo tanto, la máxima expresión del Evangelio no está en que Cristo venga a nuestras vidas, sino que nosotros podamos sumergirnos completamente en Él. Aleluya. Este es el misterio más grande de la gracia. El nivel inicial de la fe es ver a Cristo en mí. Y ese ya es un desafío para todos nosotros. Pero a la medida en la que vamos madurando, nos vamos viendo en Cristo. El primer nivel, yo creo que como generación estamos comenzando a verlo. Cristo en nosotros. Pero en la medida en la que vamos avanzando, en la medida en la que vamos madurando, el desafío es vernos nosotros en Cristo. Porque la vida corporativa no se puede entender solo desde Cristo en mí, porque aún así sigue siendo individual. Oh, yo tengo a Cristo. Sí, la pregunta no es si yo tengo a Cristo, la pregunta es si Cristo me tiene a mí. Y no está mal, es el ABC del Evangelio, el saber que la obra de la cruz ha proporcionado la oportunidad de que nosotros podamos contener en nuestro interior la vida de Cristo. ¡Wow! Eso ya es un misterio insondable. Pero a la medida en la que vamos madurando, es comenzar a vernos en Cristo. ¿Cómo podemos ser uno si no estamos en Cristo? No, es que nosotros hablamos lo mismo. Sí, pero hablar lo mismo no significa que edifiquemos lo que Dios quiere edificar. Génesis 11 dice que los que estaban alrededor de la tierra de Sinar hablaban lo mismo y por lo tanto edificaron una torre. Y Dios no le agradó de lo que estaban edificando. Por lo tanto, hablar lo mismo no siempre es garantía de que estamos edificando lo que Dios espera que edifiquemos. Por supuesto, creer lo mismo, articularlo de la misma manera, tiene su nivel de importancia, pero no es garantía. No es garantía de que lo que vamos a edificar sea lo que Dios le agrade, si no nace de la misma geografía. La garantía de que aquello que edifiquemos sea perdurable en el tiempo está en que sea edificado sobre la roca. ¿Cuál es esa roca? Vaya conmigo a Mateo capítulo 16, verso 13. Mateo capítulo 16, verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades
no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Me llama la atención que Pedro no dice, tú eres Jesucristo, haciendo referencia a su humanidad. Tampoco dice, tú eres Cristo Jesús, el Cristo ascendido celestialmente, sino dice Cristo, refiriéndose al Cristo preexistente. ¿Quién es este Cristo? Este Cristo es lo que dice Colosenses, la plenitud de la divinidad habitando en él. Es decir, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en Cristo, todos ellos residen en Cristo. Bautizar, como dice Mateo 28 y lo mencionábamos recién, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la naturaleza de cada uno en su divinidad. Y quiero proponerles algo en esta mañana. Yo sé que ustedes lo saben y estoy cometiendo la idea de hablar de esto sabiendo que ustedes lo saben, pero en la repetición está la seguridad. Por lo tanto, vamos a evaluar juntos y a reflexionar cómo está nuestra experiencia frente a lo que comprendemos. Cristo no es el apellido de Jesús. Yo pensaba cuando era chico que Jesús, la Biblia dice Jesucristo, que Cristo era el apellido de Jesús. Es como aquella hermana que pensaba que Adán y Eva era de apellido Pérez, porque el día que comiere Pérez serán. Entonces, es malísimo, perdón, pero me lo acordé justo. Bueno, con las canciones me pasaba lo mismo. Yo no cantaba "Oh moradora de Sión", yo decía "Oh moladora de Sión". Y así con un par de canciones más. Pero Cristo no es el apellido de Jesús. Cuando Pedro dice tú eres el Cristo, está revelándonos algo mayor. Esa revelación, que vuelvo a repetir, no es información. Por eso Jesús se sorprende. Bienaventurado eres. Es como que me sacan de base. No esperaba esa respuesta de Pedro. Pedrito. Pedrito no era Pablo, no era un erudito, no era. Ya lo vemos después en el desarrollo del caminar. O sea, después de esta tremenda revelación, Jesús le termina diciendo a Pedro Satanás. O sea, no era así como el ilustre. Dice, bienaventurado eres, no te lo reveló carne ni sangre. Y me temo, y comparto con ustedes este temor, que nos familiaricemos a decir Cristo, sin comprender por revelación lo que significa la plenitud de la divinidad en una persona. Me acuerdo hace un par de años llegué a una congregación y estaban cantando una canción y habían reemplazado Jesús por Cristo, en la época de los reemplazos. Entonces yo conocía la canción y digo, pero no dice la canción original Jesús, no dice la canción original Cristo, dice Jesús. Y en el aspecto de lo que la canción estaba construyendo, hablaba de la humanidad de Jesús y del desarrollo celestial del ministerio terrenal de Jesús. No estaba hablando del Cristo preexistente. Entonces me acerco al hermano que dirigía la alabanza y le digo, hermano, ¿no dice la canción original Jesús? No quiero decir la canción para que nadie se me vaya con el tarareo. ¿No dice la canción original Jesús? No, pastor, lo que pasa es que nosotros somos una iglesia cristocéntrica. Entonces, toda canción que diga Jesús, nosotros la reemplazamos en el Word, porque el Word te permite buscar y reemplazar. Jesús por Cristo, porque nosotros cantamos a Cristo. Digo, ok, le digo, solamente para que pensemos lo mismo cuando hablamos de los mismos términos. ¿Y qué significa Cristo? Porque Colosenses dice que en este Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la inteligencia. Porque dice que Él es la cabeza de toda creación. Este Cristo no puede relacionarse solamente con mi necesidad. No puedo reducir solamente a Cristo a lo que yo necesito, porque en este Cristo entra toda la creación. No, lo que pasa es que nosotros cantamos a Cristo.
Y entonces podemos, y el peligro de repetir sin ver es que comenzamos a devaluar. Y entonces, para nosotros ya es algo normal decir Cristo aquí, Cristo allá, Cristo en el nombre de Cristo. Ya no es en el nombre de Jesús, es en el nombre de Cristo. Qué lindo es escuchar la traducción al final cuando... Quiere decir que vamos más despacito, ¿no? ¿Que se puede? Sí, gracias. Esto que para nosotros es una frase, esto que para nosotros es una repetición. Jesús se sorprendió, si me permiten, no sé, la Biblia no dice que se sorprendió, pero permítanme ejemplificarlo de esta manera. Dice, Pedro, bienaventurado eres. Esto no te lo reveló el último encuentro de alineamiento, Pedro, esto te lo reveló mi Padre. Pudiste ver a este Cristo preexistente, a este Cristo que es cabeza de toda la creación, a este Cristo que es la garantía de una nueva vida, a este Cristo que es la garantía que lo que edifiquemos no se pierda. Pedro, bienaventurado eres porque has visto. No una fórmula, no un mensaje, no una canción, no un concepto. Has visto una persona en quien todas las cosas están reunidas. La salvación está en Cristo, el perdón está en Cristo, la justificación está en Cristo, la redención está en Cristo, el amor está en Cristo, la paz está en Cristo. Pedro, lo viste. Wow. Y oro al Padre, porque esto es algo que solo el Padre hace, que en este alineamiento nuestros ojos se abran para ver a Cristo, para ver a Cristo, para ver a Cristo, no solamente en el concepto, sino en lo que representa. Porque al Padre le agradó, Efesios capítulo 1, verso 9, y yo particularmente estoy en estos dos versículos hace 3 meses. Reunir todas las cosas. ¿Qué significa todas las cosas? Todo. Claro, lo que pasa es que a nuestra mente natural le cuesta entender que sea tan simple. No, pará, ¿dónde está la trampa? Tiene que haber algo más complejo. En griego, ¿qué significa todas las cosas? Todas las cosas. No, entonces pará. Y al revés, las cosas todas. Cosas las todas. ¿Qué significa todas las cosas? Y yo particularmente estoy en esta palabra reunir. Pero le digo, dos meses que estoy, no le quiero exagerar que todos los días, pero casi todos los días vuelvo a esto, reunir. Volver a poner todo bajo una cabeza, eso significa reunir. Es reconciliar mi familia con su gobierno, mi matrimonio con su gobierno, mi ministerio con su gobierno, la tarea que Dios me encomendó con su gobierno. Porque si no está reunido con Cristo en la experiencia, es solo un concepto. Y Pedro no se queda ahí, en esta sublime revelación. Dice, no solamente dice, tú eres el Cristo. Dice, tú eres el Cristo, coma. Y esa coma nos introduce a un ámbito eterno. Claro, lo que pasa es que para nosotros es tan fácil leerlo porque tenemos la Biblia, tenemos el relato. Pero póngase en los días de Jesús, donde no estaba escrito el Nuevo Testamento, donde lo único que había eran las Escrituras. Nadie se había llamado a sí mismo, tú eres el Hijo. Nadie había dicho que era el Hijo de Dios. De hecho, según Juan capítulo 18, esa fue la causa por la que lo crucificaron. Dice, porque tú dices que te llamas a ti mismo el Hijo de Dios. Y aparece este Pedro, pescador del vulgo, que frente a una pregunta, ¿quién creen ustedes que soy yo? Él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Claro, lo que pasa es que para nosotros es fácil porque tenemos la Biblia.
Es fácil repetir, Cristo es el Hijo del amor del Padre. Es fácil repetirlo. Pero si no se hace una experiencia, ¿qué significa Cristo, el Hijo del Dios viviente? Señor, abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos para ver lo que esto significa desde tu perspectiva. ¿Por qué es importante esta declaración? Por lo que viene después. Bienaventurado eres. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Bien, acompáñeme de vuelta, por favor. No sé si podemos ponerlo aquí en la pantalla, Mateo 16. Mateo 16. 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Wow. ¿Qué representa esta revelación, este ver? Mire cómo le contesta Jesús. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Lo que la gente dice de ti. Simón, hijo de Jonás. Simón, junco movido por el viento. Simón Bar Jonas. Lo que la gente dice de ti. Simón, hijo de Jonás. Pero yo te digo, tú eres Pedro. ¿Qué es lo que produce este ver Cristo como el Hijo del Dios viviente? Un cambio absoluto en quienes somos. Es imposible, y me permito el absoluto, porque creo que en esto cabe el absoluto. Es imposible ver a Cristo y seguir siendo quienes somos nosotros. Por eso Juan dice, cuando le vi, Apocalipsis 1, cuando le vi caí como muerto. No puede haber una revelación tan sublime como esta que al Padre le plació dar y seguir siendo Simón, hijo de Jonás, Jonathan, hijo de Gustavo. Oh. Esta revelación cambia absolutamente nuestra composición. Y ahora tú eres Pedro. Tú eres Pedro. Tú eres, en otras palabras, yo te estoy llamando como te llamábamos desde antes. Te estoy dando tu verdadero nombre. No el nombre que te puso papá y mamá. Te estoy dando el nombre con el que te conocimos. Y toda tu identidad comienza a ser alterada. Y ya no soy quien la gente dice que soy. Ya no soy el contexto en el que nací. Ya no soy lo que mi familia hizo. Ya no soy lo que dijeron de mí. Ya no, ahora comienzo a verme como Él me vio. Y ahora viene la segunda parte, que es como vamos a concluir este mensaje. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Permítame darle una interpretación. Es simplemente una interpretación. No es más que eso. ¿Y qué si el sobre esta roca no fuese sobre Pedro y fuese sobre la revelación de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Particularmente yo hasta estos días siempre lo vi como tú eres Pedro. Y en la misma ecuación, sobre esta roca edificaré. Entonces ahí entra toda la doctrina de que Pedro es. Pero ¿y qué si la roca firme sobre la cual edificamos, como se nos dijo recién, no es si tú eres Pedro? ¿Y qué si la roca sobre la cual se edifica la iglesia es tú eres el Cristo, el Hijo
del Dios viviente. ¿Sabe por qué estamos fallando como generación? Y no digo usted, digo yo como generación. En que estamos edificando sobre el concepto de que edificamos sobre Cristo y no sobre la revelación. Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué se nos echa a perder lo que edificamos? ¿Por qué de tiempo en tiempo pareciera que lo que edificamos no sirve para nada? ¿Por qué pareciera que lo que edificamos es endeble? Señor, pero estamos haciendo tu obra, pero siempre hay que estar volviendo a empezar. Estamos haciendo la obra del ministerio, pero de tiempo en tiempo tenemos que recomenzar con todo. Señor, ¿por qué? Y es que lo que no surja de esta roca, y ahí hay todo un juego en griego que lo pudiéramos ver, yo se lo puedo pasar en las notas, lo que significa Pedro haciendo referencia a lo masculino y sobre esta roca haciendo diferencia al vientre y todo ese juego pudiera funcionar, pero no me quiero perder ahí, sino en esta frase que cambia absolutamente nuestra manera de ver y de entender el Evangelio. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esta roca, roca firme, roca angular, roca desechada por los edificadores. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cómo se edifica la iglesia? Voy a dar la conclusión antes de cerrar. Sobre esta roca. Ahora, lo interesante es que nosotros, por más que querramos, no edificamos la iglesia. Este es el concepto que anula nuestro orgullo más espiritual. Oh, es que acá estamos edificando la obra de Dios en España. Oh, es que acá estamos edificando la obra de Dios en Latinoamérica. Nosotros no hacemos nada porque no podemos edificarla. Bueno, pero entonces ¿por qué predicamos? ¿Y entonces por qué cantamos? ¿Y entonces por qué evangelizamos? ¿Y entonces por qué discipulamos? Porque a Dios, en su soberana gracia, le plació, según su beneplácito, según su buen placer, hacernos colaboradores de lo que Él edifica. Pero este concepto, yo edificaré mi iglesia. Yo, ¿sabe qué es esa palabra? Yo edificaré la palabra ego. Hablando Dios de Él. Yo no cedo la edificación de mi casa. Oikodomeo, esa es la palabra edificación. La palabra edificaré es oikodomeo, mi casa, el edificio de mi casa. Yo edificaré. Claro, lo que pasa es que a nosotros nos encanta creer que nosotros podemos. Y déjeme cerrar. Me voy a saltear algo, pero lo hablamos mañana. Que esta edificación de la casa de Dios en la tierra, no podemos hacerla tomando 6 principios de cómo construir la casa de Dios y hacerlo independientemente de su hacedor. Dios se ha unido a ese proceso. Es un acto de gracia y de soberanía. Dios se reserva el derecho de dar el desarrollo cuando Él quiera. Por eso el crecimiento lo da Dios. Y de suplir el secreto del crecimiento cuando y dónde se le plazca. Por eso todo lo que nosotros hagamos para aumentar sin que sea de Dios no tiene garantía de durabilidad. ¿Se acuerda el discurso de Gamaliel? Señores, esto es sencillo. Se levantó fulanito de tal, ¿cuánto perduró? Nada. Se levantó menganito, ¿qué hicieron? Nada. Si esto es de Dios, dejémoslo que crezca. ¿Cuál es la garantía de que lo que estamos edificando como casa paterna, lo que estamos edificando como familia en la fe, perdure en el tiempo? Que el crecimiento lo dé Dios.
que nosotros nos enfoquemos en la madurez. La tarea del ministerio y de las gracias perfeccionadoras es colaborar en la madurez de los santos, pero no en dar crecimiento. No, es que vamos a hacer que la obra crezca en Italia. No, enfoquémonos en que los santos maduren en Italia, porque entonces el crecimiento lo da Dios. Jesucristo, Dios en la tierra, lo resumió en su famosa palabra: yo edificaré mi iglesia. Y quiero presentarles para cerrar 4 posibles interpretaciones de esta palabra. 4 cosas que a lo largo de la historia han estado presentes con esta frase. Primera, pudiéramos decir: nosotros edificaremos nuestra iglesia. Es decir, edificaremos con nuestras propias fuerzas, nuestros métodos tradicionales, por lo tanto edificaremos nuestros propios reinos. El resultado será una secta dirigida por un hombre, la carne edificando la carne. También pudiéramos decir: nosotros edificaremos su iglesia. Desde mi punto de vista, esta interpretación es más peligrosa que la anterior, porque atrae a los hacedores, a los activistas, implicando que nosotros los humanos podemos construir la obra de Dios sin Dios, que la carne puede edificar el espíritu, que las grandes estrategias y los grandes proyectos humanos pueden edificar el reino. El resultado sigue siendo igual al primero, pero con implicaciones más engañosas y a veces incluso triunfalistas. Lo que el apóstol Pablo llama en Gálatas los hechiceros y los magos modernos. La usa también en Efesios 4 cuando habla de los que hacen artificios, ya que tratan de usar medios diferentes al Espíritu Santo con fines espirituales. Los resultados suelen ser manipulación excesiva y una megalomanía espiritual. El problema de esto es que muchas veces es con buenas intenciones. ¡Oh, vamos a edificar la iglesia de Dios! Y entonces nosotros creemos que podemos hacerlo con nuestros propios métodos. Entonces vamos a estrategias humanas. Volvamos. Número 3. Pudiéramos suponer con esta interpretación: Cristo edificará nuestra iglesia. Es decir, Dios usará sus recursos para nuestros fines. Nosotros en Argentina tenemos esta aplicación de delivery que se llama Pedido Ya, que vos pedís la comida que querés comer y alguien viene en moto y te la trae. No sé, Globo. Y terminamos utilizando bajo esta interpretación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como el muchacho de Globo. Señor trae, Señor ven, Señor sabe, Señor toca, Señor resuelve, Señor hace esto, apaga este incendio, haga lo otro por aquí. Señor, te damos libertad, haz lo que tú quieras, mientras tanto no compliques el programa. Señor, ven y desciende y después vete, porque si no nos complicas demasiado la existencia. Porque claro, hermano, hay cosas que nosotros no podemos hacer. O sea, usted y yo no podemos sanar enfermos. Si no es la transmisión de la vida, entonces nos conviene decir: Señor, ven y haz milagros. Usted y yo no podemos liberar a un endemoniado. Entonces, Señor, ven, libera a los endemoniados. Y entonces, Él utiliza sus recursos, pero nosotros los utilizamos para edificar lo nuestro. Y es una aparente piedad. Oh, no, es que tenemos el respaldo de Dios con nosotros. Sí, pero ¿qué es lo que estamos edificando? En esta posición, los humanos están usando a Dios para fines humanos. Lo primordial es la iglesia, todo lo demás es secundario. Número 4.
Cristo edificará su iglesia. Esto implica que Jesucristo mismo es el maestro constructor y Él nos invita a ser sus colaboradores y a ayudarle a edificar su iglesia a su manera. ¿Y sabe cuál es el problema con esto? Que aunque nos suena fascinante, es completamente humillante. Porque no resaltan nuestros esfuerzos humanos, porque no nos da gloria a nosotros, porque no nos hace ni populares ni conocidos, sino que enfatiza una colaboración espiritual con el Espíritu Santo. Pero el fruto será la homologación del Padre, diciendo, aprobado. Cristo edifica su iglesia. Devolvámosle la iglesia al que sabe edificarla. Devolvámosle la iglesia. ¿Por qué? Son preguntas de análisis, no son preguntas de otras, no esconde otra intención, más que llevarnos a la reflexión. Y con esto oramos. ¿Por qué la iglesia del primer siglo tuvo tal contundencia? No quiero plantearte resultados, quiero hablar de contundencia. ¿Contundencia en qué sentido? Contundencia en que los obreros que enviaban producían trastornos en las regiones donde estaban. Contundencia que las ciudades donde estaban eran alteradas de tal forma que decían estos que trastornan el mundo entero han venido aquí. ¿No será, pregunto, no será que si Cristo edifica su iglesia, los márgenes de errores son menores? Claro, porque cuando vemos Hechos 13, ministrando estos al Señor, el Espíritu Santo dijo, yo no sé usted, yo no creo que el Espíritu Santo se equivoque. Por lo tanto, si Saulo y Bernabé fueron tan efectivos, debiera ser, pudiéramos atribuir su efectividad no a que Saulo y Bernabé eran dos buenos apóstoles, era que el origen de la comisión, el origen del envío fue el Espíritu Santo dijo. Pastor, ¿cuál es la garantía que le podemos dar a Dios de que tu ministerio no sucumba frente a lo que sucumbe el resto? Que haya sido el Espíritu Santo dijo. Porque si el Espíritu Santo dijo, quiere decir que Él está edificando su iglesia y que nosotros estamos colaborando. ¿Qué somos? Dice Pablo. Solo somos. Ese solo nos hace así. ¿Qué sos? Solo un colaborador. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, los ancianos, los diáconos no son la casa. Son obreros en la construcción de la casa, pero no son la casa. Devolvámosle la iglesia al que la edifica, aquel que ha garantizado que en los últimos 2000 años la iglesia perdure y sobreviva y atraviese persecuciones, pandemias, enfermedades, censura, inquisición, perversiones humanas. El Espíritu Santo. Hay que terminar, entendí. ¿Podés pasar, Raque, porfia? Y si quieres subir los hermanos también de alabanza. Soy muy bueno para entender mensajes. Me gusta más cuando son los directos así, no los indirectos. Quiero
pedirte que cierres tus ojos allí donde estás. Y que reflexionemos juntos en esta mañana. Señor, no quiero una asimilación mental de que estoy en Cristo. Quiero una experiencia real de lo que esto representa. No quiero edificar mi iglesia. No quiero edificar tu iglesia. No quiero que tú edifiques mi iglesia. Quiero colaborar en la edificación de tu casa en la tierra. Señor, en esta mañana, en estos 2 días, nos hemos reunido, hemos viajado, hemos perdido laburo, trabajo, tiempo, recursos. Hemos separado de nuestras familias, de nuestros contextos, de nuestros lugares. No para llevarnos nuevos sermones para predicar, o nuevas frases para repetir, o nuevas canciones para cantar, o nuevas oraciones para hacer. No, Señor, esto es mucho más que eso. Por supuesto que lo incluye, pero es mucho más que eso. Que estos 2 días, este espacio, este ámbito espiritual se convierta en un vientre donde tú puedas engendrar, donde tú puedas poner en nosotros. Rogamos al Padre que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. No en versículos bíblicos, no en frases, no en oraciones, no en conceptos, sino en una persona. Más que validar y valorar de dónde salimos, Señor, haznos conscientes de la realidad de a dónde entramos. Estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Estamos en Cristo, Señor. Nos despojamos de todo conocimiento que envanece, pero no edifica tu casa. Nos despojamos de años de tener información en nuestras cabezas, pero que no edifican tu casa. Y abre nuestros ojos para ver, Señor, que cada palabra que hasta aquí hemos escuchado, que cada semilla que ha sido depositada en nuestros corazones, que cada enseñanza, que cada libro que hemos leído, que cada prédica que hemos oído, se convierta en estos días. Que estos días sean los días donde todo hace clic, donde cada pieza se une con su pieza, donde el Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. Porque la máxima expresión del Evangelio no está en que Cristo venga a nuestras vidas como una adición externa, sino en la invitación radical a sumergirnos completamente en Él, a entregarnos por completo a su nombre y a su persona. Sumergirse completamente en Cristo implica una entrega total de todo nuestro ser, mente, corazón y voluntad. Significa rendir nuestros propios planes y deseos ante su voluntad soberana, confiando en su sabiduría y amor perfecto. Es renunciar a nuestro orgullo y a nuestro egoísmo y buscar la conformidad con su carácter y propósito. Y entonces es ahí, cuando nos sumergimos en Cristo, que experimentamos la plenitud de su vida en nosotros. Es allí donde sus enseñanzas se vuelven nuestro fundamento, su ejemplo, nuestro modelo, y su espíritu, nuestra guía y fortaleza.
Es allí donde encontramos identidad y propósito y descubrimos que nuestra mayor satisfacción no es hacer cosas ni tener cosas, sino vivir en comunión íntima con Él. Este llamado a sumergirnos en Cristo es un desafío constante y progresivo. Requiere nuestro compromiso diario de permanecer en oración, en la meditación, en la obediencia. Nos lleva a caminar en nuestra comunión con otros creyentes, compartiendo nuestra vida y animándonos mutuamente en nuestra búsqueda de vivir plenamente en Él. Al sumergirnos completamente en Cristo, no solo somos transformados individualmente, sino que también nos convertimos en portadores del Evangelio y en testigos de su amor y su gracia al mundo. Nuestras vidas se convierten en una manifestación tangible de su poder redentor, invitando a otros a sumergirse en la misma relación transformadora con Él. Por lo tanto, la máxima expresión del Evangelio no se limita a que Cristo venga a nuestras vidas, sino que nos sumerjamos completamente en Él, encontrando en Él nuestra identidad, propósito, plenitud, porque es esta invitación a sumergirnos en Cristo la que nos desafía a rendirnos completamente a su señorío, viviendo en comunión íntima con Él, experimentando la transformación y compartiendo su amor con el mundo que nos rodea. Y es allí y solamente allí donde podemos decir: Dios está edificando su iglesia en la tierra. Dios está edificando su iglesia en Europa. Dios está edificando su iglesia en España. Dios está edificando su iglesia en Barcelona. Y nosotros, los que estamos en Cristo, colaboramos con esta edificación. Levanta tu mano allí donde estás y promueve palabras de alabanza, palabras de adoración, palabras de exaltación. Aquel que te sacó de muerte y te trasladó a vida. Aquel que te sacó de Adán y te puso en Cristo. De aquel que te sacó de las tinieblas y te puso en luz. De aquel que te sacó de la carne y te puso en su espíritu. ¡Hey! Estamos en Cristo. Vamos a estos últimos 4 minutos. Abre tu boca para expresar alabanza, para expresar sublime adoración, aquella que nace de un corazón que lo ha visto a Él. Muéstranos tu grandeza, muéstranos quién tú eres. Porque es fácil sumergirse en aquel que conozco. Es fácil abandonarme a sus planes y a sus propósitos cuando le he visto. Señor, abre nuestros ojos estos 2 días para ver a Cristo como el Hijo del Dios viviente.